Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal SEAP Salud Mental. Yo soy Paloma Montiel, psicóloga y terapeuta. Vamos a hablar de la importancia que tiene ser tolerantes. Pensemos en un bebé que cuando tiene hambre empieza a llorar o cuando tiene sueño empieza a llorar y nadie piensa que ese bebé es impaciente o que no tiene tolerancia. No, nos damos cuenta que el llanto es su única manera para comunicar que tiene una necesidad y que está esperando a que sea cubierta. Bien, sin embargo, cuando un adulto tiene hambre y empieza a pedir que le sirvan de comer y se tarda la comida y la persona se empieza a poner de malas, se empieza a poner irritable y entonces decimos que es una persona muy impaciente, que no tiene tolerancia. Bien, ¿cuál sería entonces la diferencia? Bueno, pues la diferencia entre ese bebé y ese adulto es precisamente que la tolerancia es una habilidad que vamos desarrollando y que tiene un factor muy importante, que es la forma en cómo nosotros interpretamos las situaciones. ¿A qué me refiero? Una persona que no tiene paciencia, que es intolerante, generalmente tiene mucho que ver la forma en cómo está interpretando las situaciones. Cuando se pone a alguien intolerante, cuando atraviesa sus expectativas ante las acciones de los otros. Bien, cuando piensa que el otro debería de actuar mucho más rápido o que aquel se está equivocando demasiado, es decir, cuando está utilizando sus propios parámetros para medir la efectividad de los otros. Y entonces entra este punto de la intolerancia porque esa persona dice, si algo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer tú mismo. Bien, y bajo esta frase, bueno, pues la persona intolerante empieza a afectar su propia salud mental. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo delegar, precisamente porque espera que si pide, vamos a poner que si pide un documento que venga firmado y a la persona que lo entrega se le pasó poner la firma, pues esta va a ser una acción que a la persona intolerante le va a causar molestia, lo va a poner muy irritable. ¿Por qué? Pues porque el otro no se está ajustando a lo que se le está pidiendo. Bien, quien es intolerante muchas veces entran en un estilo de pensamiento muy rígido. Quieren que las cosas sean estrictamente como se están solicitando y en el momento justo en el que se está pidiendo. Bien, y claro, hay situaciones en las que verdaderamente, bueno, pues son recursos que tienen que ser justos y precisos, pero la persona intolerante de manera general es muy impaciente, es muy inflexible, no solamente en cuestiones de trabajo, también es intolerante con su pareja, es intolerante con sus hijos, es intolerante con los meseros, es intolerante en cualquier parte donde se encuentre. Siempre se maneja con una cierta facilidad para dar respuestas de forma irritable. Bien, que obviamente quien recibe esas respuestas, pues a veces se siente agredido, se siente que la otra persona no le tiene ninguna consideración. Bien, porque es importante trabajar esta cuestión de la tolerancia, porque, insisto, es una condición que tarde que temprano empieza a afectar la salud mental. La persona intolerante es más fácil que se maneje en escenarios de irritabilidad, que se maneje en situaciones estresantes y de alguna manera también es un tanto desgastante porque nadie va a dar las respuestas justas y precisas como las está esperando y mucho menos al ritmo que esa misma persona está exigiendo. Bien,
Entonces, es muy importante que reconozcas que cualquier situación que afecte a tu salud mental no puede ser argumentable el que alguien diga así soy yo y los demás están mal. Bien, tienes que trabajar en ser un poco o mucho más paciente. ¿Qué es lo que pasa con una persona que es intolerante? Bueno, pues no acepta opiniones contrarias a las suyas. Tienes que darte cuenta que si tu opinión es importante, la de los otros también. Tienes también que reconocer que todos merecen respeto aun y cuando trabajen a ritmos distintos a los tuyos. Y por otra parte, algo fundamental es hay que trabajar en la empatía. Generalmente quien tiene empatía muestra mucho más paciencia hacia las conductas de los otros. Se convierte en una persona bastante determinada, pero menos rígida. Bien, ¿alguna recomendación para alguien que esté trabajando o que quiera trabajar con su manera de responder tolerante o intolerante? Pues ya sabemos. Primero hay que hacer respiraciones profundas. Si tú sabes que hay situaciones que de por sí te van a poner intolerante, si tú vas a un restaurante y pides la comida y se están tardando mucho y tú tienes poco tiempo para comer, pues no empeores la situación de espera, ¿bien? Con tus pensamientos, no lo tomes personal, no es que quieran hacerte perder el tiempo, no es que quieran que tú no te sientas a gusto en ese lugar, no, nunca tomes las cosas personales. Lo que tienes que hacer es definitivamente pensar en que probablemente es una situación que se va a llevar más tiempo del que tú habías pensado. Bien, haz respiraciones profundas en cualquier parte donde tú te sientas que estás perdiendo la paciencia. Y un ejercicio que te puedo recomendar es que en ese momento que te llegue esta impaciencia, unas las yemas de tus dedos, de ambas manos, y empieces a pensar que este movimiento te está invitando a practicar la paciencia. Simplemente piensa eso. Es momento de practicar mi paciencia cuando hagas esta unión. Recuerda que toda conducta que se practica se convierte en una habilidad. Así que tú puedes ser muy hábil siendo paciente, pero necesitas practicarlo. Espero que te haya gustado el video. No olvides darnos un like y recuerda, si de salud mental se trata, yo te acompaño.